paciencia, y como vimos la vez pasada, el fruto de la paz, quiero ver cómo la paciencia viene, de alguna manera, el fruto de la paz viene ayudando para que la paciencia en nosotros también nos ayude, especialmente en esos tiempos de tempestad, de tribulación, de angustia, momentos difíciles que puede venirnos a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Cada quien, dice la palabra de Dios, que nuestra fe va a ser probada como se prueba el oro. Y cada quien está siendo probado o pasando diferentes situaciones de alguna manera. Inclusive, hasta los niños tienen pruebas. ¿Sabiste eso? Todos tenemos de alguna manera prueba. Los adolescentes tienen su prueba, tal vez no como usted, pero diferente prueba. La fe está siendo probada, porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Dios está haciendo una obra en nosotros. Y el significado de la palabra paciencia significa, uno de los significados de la palabra paciencia significa capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Casi algo similar como lo que significa el fruto de la paz. En otras palabras, es el fruto de la paciencia, según este significado en el diccionario, es para ayudarnos a soportar algo, para ayudarnos en el padecimiento de algo, pero sin alterarnos. Sabemos nosotros que la palabra alterar significa trastornar, significa perturbación, y significa que una persona pierde control de su estado mental, ¿verdad? O sea, de su estado normal mental. Entonces, cuando una persona está alterada, uno de los peligros es que puede actuar sin pensar, puede actuar sin pedir dirección a Dios, o puede actuar sin medir las consecuencias. Y la paciencia quiere trabajar en nosotros para que nosotros podamos soportar o podamos padecer ese padecimiento sin alterarnos. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos comprendiendo ahí? Ok. Otro significado de la palabra paciencia significa saber esperar cuando algo se desea mucho. La paciencia, el fruto de la paciencia es para enseñarnos a saber esperar cuando deseamos algo. En este caso, nosotros como creyentes deseamos muchas cosas, pero aquí específicamente lo vamos a enfocar en las cosas que Dios nos ha prometido. Amén. En las cosas que van conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque cuando nosotros, por decirlo así, cuando deseamos muchas cosas, no todas las cosas que deseamos las vamos a obtener. Porque algunas cosas están conforme a la voluntad de Dios y otras cosas no están conforme a la voluntad de Dios. Y lo que no está conforme a la voluntad de Dios, no lo vamos a recibir de Dios. No porque Dios no nos ame, sino simplemente porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Pero el fruto de la paciencia es para enseñarnos o para que nosotros sepamos esperar en aquello que deseamos, siempre y cuando vaya conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Está conmigo ahí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando una persona no sabe esperar, siempre va a tender a querer resolver las cosas por sí mismo. Siempre va a querer resolver las situaciones, las cosas que le vienen a su vida, aún las cosas que desea, con su propio intelecto, con su propia inteligencia, con su propia sabiduría. El problema con esto es que se puede desviar del camino y ya no va en el camino del evangelio, sino que va en el camino como camina el mundo. Amén. Y Dios no quiere que caminemos como camina el mundo. Dios quiere que caminemos por el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos lo hagan, pero dice que estrecho es el camino y dice que es un camino angosto, y dice que por ahí donde debemos de caminar nosotros. Entonces, el fruto de la paciencia es para enseñarnos o para que nosotros sepamos saber esperar cuando deseemos algo. Y es muy importante. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando
alguien desea algo, especialmente cuando uno está joven, ¿verdad? Uno puede hacer muchas cosas. Y uno, al no esperar en Dios, al no esperar conforme a la voluntad de Dios, puedes ir tomando decisiones o puedes tomando caminos. La cosa es que cada vez que tú haces una decisión, siempre habrá una consecuencia, sea para bien o sea para mal. Entonces Dios quiere que a través del Espíritu nosotros aprendamos a esperar en la voluntad de Dios, a esperar en nuestro Dios y a esperar, aleluya, la promesa de Dios. Den un aplauso al Señor que Él vive, aleluya. Ahora, para que entendamos esto, tiene una escritura y es en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, gloria a Dios. El Evangelio según Lucas capítulo 21. Y mire, aquí se va a dar cuenta usted cuán importante es este fruto de la paciencia. Este fruto de la paciencia, todos son importantes. El del amor, el del gozo, el de la paz y ahora el de la paciencia. Y en Lucas capítulo 21, versículo 12 al 19, el Señor nos da aquí un fundamento y está hablando proféticamente de las señales de los últimos tiempos. De las señales de los últimos tiempos. Que mucho de lo que estamos viviendo hoy, estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Y mire cuán importante es este fruto de la paciencia, especialmente, aleluya, en estos tiempos. Entonces lo tenemos, Lucas capítulo 21, versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios. Dice, pero antes, está hablando Jesús a los discípulos, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Pero poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y os matarán algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo a causa de mi nombre. Pero dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y el verso 19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Por eso le decía que el significado de la paciencia es para ayudarnos en el padecimiento a soportar sin alterarnos. Porque una de las cosas que tenemos que entender, como lo hemos estado viendo, aquí nos vuelve a repetir la escritura del padecimiento que tenemos que pasar como hijos de Dios, como cristianos. En aquel tiempo lo subieron los apóstoles, y después de los apóstoles, las persecuciones que vinieron después a la iglesia. Y eso, hermano, de alguna manera u otra, nosotros también estamos pasando persecuciones, nosotros también estamos pasando aflicciones, nosotros también estamos pasando adversidades, porque la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es con sangre y con carne, sino contra principados, contra potestades, contra el enemigo. Dios lo reprenda. Y por eso necesitamos tener esta paciencia, para nosotros no perdernos del camino, sino mantenernos firmes, perseverando en la gracia de nuestro Dios. Aleluya. Dios nos está preparando a ellos a través de Jesús. Les está diciendo lo que va a pasar con algunos de ellos. Les está diciendo lo que van a padecer por causa del evangelio. Le está diciendo que algunos de ellos, sus padres, aún sus familiares, los iban a entregar, los iban a traicionar y los iban a entregar a concilios. Pero les da una promesa y les dice que ni aún un cabello de su cabeza, dice, perecería. Cuando está dando esa promesa, que ni aún un cabello de su cabeza perecería,
no necesariamente esa promesa se cumpliría como que no iba a pasar nada en el sentido físico, sino más que todo, cuando el Señor nos dé el cuerpo glorificado, allá en el cielo nos dará un cuerpo perfecto, donde todo estará completo en un cuerpo nuevo para honra y gloria de Dios. Y la razón por qué se lo digo es porque si usted lee la Escritura, usted ve que Jacobo, un siervo de Dios, fue decapitado por el Evangelio. Pablo fue decapitado por el Evangelio. Y muchos de la iglesia fueron entregados a coliseos por el Evangelio. Entonces no necesariamente estaba diciendo Jesús que no íbamos a padecer físicamente, sino está hablando en la resurrección, donde estaremos completos en un gozo con nuestro Dios para siempre. Den un aplauso, Señor, que Él vive. Aleluya. ¿Por qué es bueno entenderlo esto? Porque al aplicarlo literalmente, cuando un cristiano se enferma, dice: Señor, si aquí me dice que tu palabra, que ningún cabello de mi cabeza será perecer, entonces ¿por qué estoy enfermo? Porque no entiende, ¿verdad? Porque no comprende. No necesariamente hablando de lo físico, está hablando de esa vida eterna que nos ha prometido. Ahí estaremos con Él completos, hermano. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, pero lo que me llama la atención en todo eso que está diciendo es que dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y eso sí me llamaba mucho la atención, dándome a entender el Señor que este fruto de la paciencia nos ayuda para perseverar y estar firmes hasta el final, hasta el último día que nos toque estar en esta tierra, o el día que Cristo venga. ¿Estamos entendiendo? Y necesitamos esa paciencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos paciencia en el sufrimiento, no tenemos paciencia en el padecimiento, podemos actuar de una manera alterada y haciendo cosas que de repente, en vez de ayudarnos, nos van a afectar más. ¿Estamos entendiendo? Ejemplo: el pueblo de Israel, el Señor los saca de Egipto con brazo fuerte, con poderoso brazo extendido. Pero dice la Escritura que el Señor le dice a Moisés que los lleve por el desierto. ¿Para qué los llevó por el desierto? Para probar su fe de ellos, para formar el carácter de ellos, para que en ellos se viera de alguna manera el carácter de Cristo. Pero dice la Escritura que muchos de ellos perecieron en el camino. ¿Por qué? Porque cuando ya venía la prueba, empezaban a quejarse con Dios, a presionar a Dios, a blasfemar contra Dios. Y dice la palabra que el Señor se enojaba con ellos. El carácter del fruto del Espíritu, de la paciencia, nos ayuda para saber esperar en la misericordia de Dios, para esperar a la voluntad de Dios y para saber que un día miraremos a ese Dios, aunque en esta tierra estemos sufriendo. ¿Estamos entendiendo? Y dice la Escritura, de toda esa cantidad de personas que salieron de Egipto, solo 2 entraron a la tierra prometida. Pues de esa misma manera, ya en el Nuevo Testamento nos dice la Escritura que nosotros vamos como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Vamos corriendo una carrera y se llama la carrera de la fe. Y nos dice en Hebreos que esta carrera tenemos que correrla con paciencia. ¿Estamos entendiendo? O sea, todos nosotros vamos a terminar esta carrera hasta el día que partamos de esta tierra o hasta el día que Cristo venga. Mientras estemos en esta tierra, necesitamos el amor, necesitamos la fe, necesitamos la paciencia, necesitamos el gozo, necesitamos la paz, necesitamos la benignidad, la templanza, la mansedumbre, esos frutos maravillosos del Espíritu, para un día ver al Cristo de la gloria. Den un aplauso a Él que Él vive, aleluya. Otra escritura para confirmar esto que le estoy diciendo. Amén. Vamos a Santiago, la carta del apóstol Santiago. Cuando dice: con vuestra paciencia ganaré vuestras almas, está hablando de esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Que en medio de ese padecimiento, el Señor, Él tiene el control. El Señor tiene el control. El Señor tiene los tiempos en sus manos. Amén, hermano. ¿En dónde está nuestra vida segura? En Cristo.
Y es ahí donde está nuestra vida escondida en Cristo. Amén. Y el apóstol dice, sea que vivíamos o muramos, del Señor somos. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Eso quiere decir de que del Señor somos. Amén. Y mira lo que dice Santiago capítulo 5. Cuando lo tenga, me dice un amén, por favor. La carta del apóstol Santiago. Amén. Capítulo 5. Versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor la venida del Señor se acerca. Esto lo escribieron los apóstoles más de 2000 años atrás. Y desde ese entonces ellos decían que la venida del Señor se acercaba, estaba cerca. ¿Estamos entendiendo? Porque la Escritura dice que para el Señor 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Dando a entender del tiempo de Dios no es igual al tiempo de nosotros. Amén. Y el apóstol le dice a la iglesia, esta carta universal a la iglesia, y nos invita a tener paciencia. Ahora, ¿qué está haciendo el apóstol Santiago con esta palabra? Está volviendo a repetir lo que Jesús les dijo en Lucas. Jesús les dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahora Santiago se lo dice a la iglesia para que también entienda que con la paciencia un día van a venir a ver al Señor, y que lo estén esperando al Señor, y que no dejen de esperar al Señor, que no se cansen de esperar al Señor, que no importa lo que diga fulano, mengano, sutano, si no cree que Cristo viene. Pero nosotros creemos que Cristo viene y que viene pronto, y tenemos que estar esperando al Señor de los señores y al Rey de reyes. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Y para eso necesitamos paciencia. Ejemplo, el hermano ahorita me estaba esperando para venir a predicar, ¿sí o no? Pero cuando ya quizás van 20 minutos de las 5, el hermano deja pensar, ¿será que va a venir el hermano o no va a venir el hermano? Humanamente lo está pensando, no lo estoy como ejemplo, lo estoy poniendo. Pero mientras yo llego, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está esperando. Y mientras yo llego, tiene que tener ¿qué? Paciencia. ¿Para qué? Para que con esa paciencia pueda estar tranquilo. ¿Sí me entienden? Lo mismo con el Señor. El Señor prometió que va a venir. El Señor prometió promesas para la iglesia. Y el Señor también nos advierte que vamos a pasar persecuciones. Pero nos dice que seamos pacientes. Que no nos desesperemos. Que no nos alteremos. Que no tomemos decisiones apartándonos del camino. Que no importa lo que el mundo diga, nosotros creemos a la palabra del Evangelio que Cristo nos ha prometido. Creemos a la palabra bendita de nuestro Dios. Creemos a la promesa que nuestro Señor y Salvador nos ha dejado. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque ahora se han levantado muchos falsos profetas. Se han faltado muchos falsos maestros. Inclusive desde el tiempo de los apóstoles, allá andaban diciendo algunos que ya había venido el arrebatamiento, que había pasado el arrebatamiento. No, hermanos, nosotros tenemos que estar sabidos de los tiempos, y por eso nos dejó la palabra, porque lámpara es nos la palabra y lumbrera nuestro camino. ¿Con qué literal come su camino? Con guardar tu palabra. Por eso es importante, hermanos, leer la bendita palabra de Dios para entender los tiempos que estamos viviendo. Aleluya. Y para estar esperando al Señor con paciencia. Amén.
Y así como un campesino, uno que trabaja la tierra, uno que siembra, él viene, prepara la tierra, ¿verdad? Prepara el terreno, prepara la semilla y siembra la semilla. Pero ese hombre está sembrando en fe, creyendo que un día va a venir la lluvia, la temprana, que es la primera, y la tardía, que es la que viene después, y después de eso va a recibir el fruto. Pero mientras viene la lluvia, mientras viene esa lluvia temprana, tardía, él ha trabajado. Hasta cierto punto está trabajando, está limpiando. Y eso es lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Ustedes no se detengan, ustedes sigan esperando, pero mientras esperen, sigan trabajando, sigan sirviendo, sigan preparando la tierra, que Cristo viene pronto, Maranata, y pronto vendrá vuestra recompensa. El Señor lo recompensará para honra y gloria de su nombre. Aleluya. Entonces, así ese ejemplo, entonces dice ahora tener esa paciencia hasta la venida del Señor. Muchos siervos de Dios, durante todos estos 2000 años, más de 2000 años que han pasado, como Pedro, como Pablo y muchos hombres y mujeres de Dios, tuvieron sus vidas en esta tierra. Algunos vivieron quizás 70 años, algunos vivieron quizás 80 años, algunos quizás vivieron 100 años, los años que hayan vivido, pero nos dejaron un testimonio que creían en ese Dios y tuvieron paciencia confiando en ese Dios. Y nos dejaron un legado creyendo en ese Dios. Pero mientras Cristo no ha venido, ahora nos toca a nosotros tener paciencia esperando a ese Dios. Denle un aplauso que Él vive, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y si nosotros tenemos un poquito más grande, nos tocará partir a los hijos que vienen detrás de nosotros. Si Cristo no ha venido, ellos también les toca esperar al Señor. Por eso es importante instruir a nuestros hijos en la verdad del Evangelio, en la verdad de la palabra. Especialmente los muchachos en este tiempo, hermanos, son atacados por tantas enseñanzas raras que les dan en las universidades, en las escuelas y en esos lugares. Y por eso necesitamos instruirlos en la palabra de Dios. Tenemos que instruirlos con la fe, tenemos que instruirlos con la palabra de Dios, tenemos que buscar la manera que ellos, pedirle al Señor que tengan esa relación con Dios, porque si nosotros partimos de esta tierra, ellos tienen que seguir esperando y predicando este evangelio hasta que Cristo venga, así como Timoteo predicó a Cristo, así como Filemón, aquellos jóvenes, así ahora Dios quiere levantar jóvenes que todavía den testimonio que el Cristo de la gloria está vivo, aleluya. Den un aplauso al Señor que Él vive, aleluya. Gloria a Dios. Esta pandemia no va a detener la obra de Dios. Esta enfermedad no va a detener la obra de Dios. Lo que está pasando en el mundo no va a detener la obra de Dios. Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios se cumplen. Pero quiero decirle que Él sigue trabajando en su iglesia. El Espíritu de Dios sigue trabajando en su iglesia. El Espíritu de Dios sigue haciendo la obra en su iglesia. El Espíritu de Dios sigue levantando hombres y mujeres de Dios en la iglesia. En el Espíritu de Dios sigue levantando voceros que prediquen la palabra de Dios, porque Cristo no ha venido y este evangelio será predicado a todas las naciones. Entonces desde el fin, den un aplauso a Cristo que Él vive, aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Este evangelio va a seguir siendo predicado, mis hermanos. No lo va a detener el coronavirus. No, Señor. ¿Por qué? Porque hay una obra que el Espíritu de Dios está haciendo en su iglesia. Aleluya. Entonces, Dios sigue levantando hombres con esos frutos, perseverando en la fe. Aleluya. Perseverando en la gracia y teniendo esa paciencia, que pronto viene la lluvia. Y cuando hablo de lluvia, la lluvia que está prometiendo el apóstol aquí, o el Señor a través del apóstol, no está hablando como muchos predicadores que predican la lluvia de la prosperidad y de dinero y de casa. No, el Señor nos prometió, son bendiciones sí, pero lo que el Señor le ha prometido a su iglesia es un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar donde dice la palabra que no habrá más muerte, sino que será el lugar de la nueva Jerusalén, donde estarán todos los santos que sus nombres estén inscritos en los cielos. Aleluya. Aleluya. La lluvia de las promesas de Dios
nosotros. Aleluya. Amén, hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos antes de venir esta pandemia predicaban de prosperidad, predicaban que venía tiempo de prosperidad. Y ahora que se ha venido esta pandemia, ¿por qué ahora que van a predicar entonces? ¿Qué van a decir entonces? Porque Dios no nos ha prometido una prosperidad temporal, sino una prosperidad eterna en el reino de los cielos. Denle un aplauso a Cristo que Él vive, aleluya. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos comprendiendo? Entonces, esa lluvia son las promesas de Dios cumpliéndose en nosotros. Amén. Vamos a ir a otra escritura, amén. Gloria a Dios. Vamos allá al Salmo 37. Salmo 37, gloria a Dios. El Salmo 37, el libro de los Salmos. Y aquí ya voy a entrar un poquito más a la función que hace este fruto de la paciencia en nosotros, como lo estaba haciendo en la vida del escritor al Salmo 37 en este Salmo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios mío. Aleluya. Mira lo que dice el Salmo 37. ¿Qué dice? Versículo 1 al versículo 9. ¿Qué dice? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto, dice, cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres, mira lo que dice. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Aquí hay una enseñanza hermosa. Aquí hay una enseñanza respecto a lo que está diciendo el Señor y lo que está diciendo Santiago. Si nosotros miramos la prosperidad de los impíos, perdón que use esa expresión, pero es lo que dice la Escritura, pero las personas que no tienen temor de Dios y que no ponen a Dios en ninguno de sus caminos, y usted lo puede ver como que todo está bien, como que todo les va bien, y usted que ama a Dios, usted que sirve a Dios, usted que le canta a Dios, usted que hace la voluntad de Dios, y está sufriendo, está padeciendo, está pasando situaciones difíciles, y como que de repente usted dice, bueno, si estas personas que son malas, y mira cómo están actuando, y como que no les pasa nada, entonces yo voy a actuar como ellos. No. Por eso el salmista dice, no te impacientes, no pierdas la paciencia, porque está dando el destino de las personas que no tienen temor de Dios y el destino de un justo que ama a Dios. Y el que espera en Dios va a recibir la promesa, recibirá la tierra por heredad. ¿De qué está hablando el Señor? En este caso nosotros no vamos a recibir una tierra terrenal. En aquel tiempo la tierra prometida, que es donde está el pueblo de Israel, pero que esa tierra prometida es el simbolismo de la que tiene prometido el Cristo para la iglesia. Y está diciendo que los que esperan en el Señor van a recibir esa heredad, esa tierra prometida, ese cielo nuevo, esas calles de oro, ese mar como de cristal, ese cuerpo glorificado que Dios tiene para cada hijo e hija de Dios. Den un aplauso a Cristo que Él vive, aleluya. Hay
un destino para el que camina sin Dios, pero hay un destino para el que espera en Dios. En otras palabras, cuando miremos estas personas que no tienen temor de Dios, y tú los miras como que todo va bien, y tú que tal vez amando a Dios, sirviendo a Dios, y muchas cosas están padeciendo, dice el Señor: no te impacientes, no pierdas el control, no te alteres, no empieces a actuar como ellos, porque ellos tienen un destino donde van a ir, pero tú tienes una promesa. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos comprendiendo? Y para eso estamos la paciencia. Porque hay personas que cuando de repente empieza a venir la prueba, dice: bueno, ¿de qué me sirve guardarme para Dios? ¿De qué me sirve santificarme para Dios? ¿De qué me sirve? No, esa es una actitud incorrecta. Es una actitud que no es buena. Y eso es lo que está diciendo el salmista. No, ¿cómo que no? Hay una promesa para el Hijo de Dios. Hay una promesa para el siervo de Dios. Hay una promesa para el que le es fiel a Dios. Hay una promesa para los santos del Señor. Y es esa tierra prometida. Aleluya. Amén. Entonces, y eso es lo que está diciendo Santiago: corran, caminen, tengan paciencia, porque el Señor está cerca. El Señor se acerca hasta la venida del Señor. Porque cuando Cristo venga, la Escritura dice que Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Al sonar, dice, al final del sonar de la trompeta, dice, al sonar de la final trompeta. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos en vida seremos transformados. Y dice que nos recibirá el Señor en las nubes. Aleluya, para estar con Él siempre. Es la promesa para la iglesia. Pregunto: ¿cuánto estamos esperando al Señor? ¿Cuánto estamos esperando al Señor? Amén. Por eso es importante este fruto de la paciencia. Ahora, mientras estamos esperando, estamos pasando ¿qué? Pruebas, tribulaciones, aflicciones, adversidades, un montón de cosas. Lo padeció la iglesia en el principio, lo sigue padeciendo de alguna manera nosotros ahora con esta pandemia, pero no perdamos la paciencia, porque Cristo viene pronto. Maranata. Aleluya. Al perder la paciencia y al alterarse una persona, va a empezar a actuar como una persona que no conoce a Dios. ¿Estamos entendiendo? Por eso aquí en el Salmo, lo vuelvo a repetir para que lo entendamos: no te impacientes a causa de los malignos. Cuando mires los malignos, las personas malas, que no tienen temor de Dios, que no están esperando a Cristo, que no honran a Cristo, que no aman a Cristo, y dice: no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Como que dice: no desees hacer lo que ellos están haciendo, no anheles lo que están haciendo ellos. Porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Eso está tremendo lo que está diciendo el salmista aquí, ¿verdad? Por eso, ahora con esto yo no estoy juzgando a las personas, porque el Señor me ha llamado a predicar el evangelio para que vengan a Cristo. Amén. No lo estoy hablando en el sentido como que lo estoy condenando. No, en la palabra de Dios nos dice esto para que nos arrepintamos y nos demos cuenta que si no nos arrepentimos, esto es lo que le espera a una persona sin Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Por eso, si usted me está escuchando a través del Facebook, si usted me está viendo a través de YouTube, si usted está escuchando esta palabra y si usted está alejado de Dios, el Señor le dice que es mejor que venga para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, y que empiece a buscar a Dios y que empiece a tener una relación con Dios, porque hay un destino terrible para la persona que muere sin Cristo. Amén. Entonces, ¿vale la pena esperar en Dios? Qué bendición tener ese fruto de la paciencia en nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por esos frutos del Espíritu. Gracias por darme paciencia para no tomar decisiones alteradas, para no tomar caminos que no son buenos, para no empezar a actuar de una manera que no debo actuar, porque bendita sea tu paciencia, que tú me detienes para caminar por el camino recto. Aleluya, gloria a Dios. Nos estamos entendiendo, hermanos. Nos estamos entendiendo. Estos frutos del Espíritu están escritos ahí
solución para que un día miremos al Señor. Porque cuando alguien se muere, cuando alguien parte de esta tierra, se le acabó el show, se le acabó la apariencia, se le acabó todo lo que decía que era. Porque cuando alguien se muere, no se lleva nada de esta tierra. ¿Sí me entiende? Pero si hubo un hombre que amó a Dios, un hombre de fe, dice la palabra de Dios, que vienen ángeles de Dios y lo llevan al seno de Abraham, al reino de Dios. Y eso es lo que Dios nos ha prometido. ¡Qué bendición! Vamos a otra escritura. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo, verdad, hermanos? En el libro de segunda de carta a Tesalonicenses, gloria a Dios, y aquí vamos a ver el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, cómo ellos están actuando a través de este fruto de la paciencia, y cómo el apóstol está contento con esa iglesia por ver la obra del Espíritu de Dios en esa iglesia en Tesalónica. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses, a capítulo 1, versículo 4. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dije segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 1, versículo ¿qué? 4. Dice: tanto que nosotros, está hablando el apóstol Pablo, mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Las demás iglesias se estaban gloriando de la iglesia en Tesalónica, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué dice? Persecuciones y tribulaciones que soportáis. Por eso le decía, este fruto de la paciencia nos ayuda para soportar las tribulaciones, las persecuciones, las pruebas, las dificultades, todo lo que estemos confrontando. Este fruto de la paciencia nos ayuda. Y el apóstol está viendo en Tesalónica esa bendición de aquellos hermanos en esta iglesia, y dice: ustedes están pasando persecuciones, ustedes están pasando tribulaciones, pero siguen perseverando, pero siguen estando firmes. ¿Por qué? Porque veo algo en ustedes: la paciencia y la fe de Dios. Eso está maravilloso. Cuando usted y yo miramos un hermanito o una hermana o varios hermanos o ya una congregación que a pesar de tantas tribulaciones todavía están ahí alabando a Dios, todavía ahí están sirviéndole a Dios, todavía están esperando a Dios, todavía están testificando de Dios, eso quiere decir que es una señal que el Espíritu de Dios está trabajando en sus vidas, y que la paciencia de Dios y la fe de Dios y el gozo de Dios y la paz de Dios y el amor de Dios está en esas vidas. Aleluya. ¡Qué precioso! Por eso, cuando, con mucho respeto lo voy a decir, mis hermanas mayores, cuando yo miro hermanos de muchos años en la congregación, aún allá en la central, para mí es un testimonio, porque si ellos nos contaran de cosas que han pasado, quizás hasta yo me pusiera a llorar con ellos. Pero son hermanos y hermanas que han aprendido a confiar en su Dios. ¿Pero para qué? Para que Dios, a través de ellos, nos está dando un ejemplo a nosotros de jóvenes, que si se puede, se le fiel a Dios. ¿Estamos comprendiendo? Todos nosotros que estamos aquí somos un testimonio de la obra de Dios. Y Gamaliel dijo estas palabras cuando estaban queriendo meter preso, cuando metieron preso a Pedro y a Juan, y que los habían azotado y que intentaban, dice, callarlos. Dice que Gamaliel dijo estas palabras: si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer como aquel Galileo que anduvo ahí haciendo sedición. Pero si esta obra es de Dios, tengan cuidado,
no sea que estén peleando contra Dios, porque no la podrán detener o deshacer. Cuando la obra del Espíritu de Dios está en usted y está en mí, hay poder y somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Aunque vengan pruebas, el Dios de la gloria nos da la fuerza. Aunque vengan pruebas, el Dios de la gloria nos levanta. Aunque vengan tribulaciones, el Dios de la gloria nos sigue dando la fortaleza para caminar, aleluya, y testificar que hay un Dios vivo, que hay un Dios verdadero, aleluya. Por eso es tan importante la obra de Dios en nosotros. Amén, hermanos. No una obra de hombres, una obra de Dios. Amén. Porque la obra de Dios permanece. Entonces, dice aquí una vez más, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El fruto de la paciencia, juntamente con el fruto de la fe, estaba dando testimonio en aquellos hermanos en Tesalónica. Qué bendición, ¿verdad? Qué precioso, qué lindo es el Señor. Hermanos, tal vez algunos tenemos más tiempo de caminar con el Señor y no sabemos cuánto tiempo más nos queda, solo el Señor lo sabe. Pero que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: he corrido la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia. Yo no sé, hermanos, pero creo que el día de nuestra graduación en esta tierra es el día que partamos guardando la fe en Cristo Jesús. Ahí se va el día de nuestra graduación como hijos de Dios y creyentes en esta tierra. Mientras eso sucede, tenemos que caminar con ese fruto de la paciencia en nosotros. Voy a una escritura y aquí voy cerrando, hermanos. Es en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Gloria a Dios. Ahora, ¿verdad? Por causa del tiempo, hay una parte que quería tocar, pero no la puedo tocar, pero se los quisiera explicar. Esta paciencia también el Señor nos lo da para saber esperar cuando nosotros estamos orando a Dios y estamos poniendo una petición delante de Dios. Es muy importante saber esperar. ¿Por qué? Para no cometer errores. Amén, hermanos. Siempre que venimos a hablar con Dios, siempre que venimos a pedirle algo a Dios, tenemos que también estar dispuestos a esperar en el tiempo de Dios. ¿Estamos entendiendo? O sea, en otras palabras, no estamos yendo al McDonald's, no estamos yendo al Burger King, no estamos yendo al In-N-Out, where you just ask, you order, and then you get your order, like maybe 5 minutes later, depending on how busy they are, right? Pero con Dios muchas veces son más de 5 minutos, a veces puede ser hasta un año, y hay que tener paciencia para esperar. Amén. Y ese es donde el fruto de la paciencia nos va a ayudar para esperar que se cumpla esa petición, amén, esa oración. Entonces, Hebreos capítulo 6, versículo 12. Lo tenemos. ¿Qué dice? Dice, a fin que no os hagáis, ¿qué dice? Perezosos. Dice, a fin que no os hagáis perezosos, si no sois imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué dice? Heredan las promesas. Se necesita el fruto de la fe y la paciencia para heredar las promesas. Todas las promesas que Dios nos ha dado, jóvenes, todas las promesas que Dios le ha dado a su iglesia, todas las promesas que Dios le ha dado a su pueblo, muchas de ellas no se cumplen así nomás. Si usted lee profecías que el Señor le dio a Jeremías, profecías que Dios le dio a Ageo, profecías que Dios le dio a Isaías, profecías que Dios le dio a Moisés, se vinieron a cumplir casi.
más de 2000 años después. Por eso necesitamos la paciencia. Dios nos ha dado promesas, pero las promesas no se van a cumplir cuando nosotros queremos, sino en los tiempos de Dios. ¿Estamos entendiendo? Pero mientras eso sucede, tenemos que tener y ser imitadores de aquellos hombres de Dios que por la fe y por la paciencia heredan las promesas de Dios. Denle un aplauso al Señor. Aquí voy quedando, hermanos. Gloria a Dios. Entonces necesitamos este fruto de la paciencia para saber esperar en el Señor, para recibir esas promesas y para poder soportar, para poder pasar ese padecimiento sin no alterándonos, tomando decisiones. ¿Para qué? Para que un día también podamos ver a nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, para perseverar y estar firmes en la fe hasta el día de la venida del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que voy quedándome en este momento